Imaginemos esto por un momento. El virus que causó la reciente pandemia global tiene exactamente la misma cantidad de material genético que una bacteria viva. Una bacteria que habita tranquilamente en las alas de un insecto, fíjate. Exacto. Sin embargo, los libros de texto de biología que todos leímos afirman categóricamente que el virus está estrictamente muerto y que la bacteria pues está indiscutiblemente viva. Es una contradicción increíble. Totalmente. Hoy vamos a destruir esa línea divisoria. Porque cuando observamos el material que tenemos para esta exploración, que digamos está basado en un reciente y revelador análisis del canal de YouTube de Anton Petrov, nos damos cuenta de que el panorama biológico es, honestamente, un caos maravilloso. Lo fascinante aquí es cómo la naturaleza siempre, pero siempre, desafía nuestras categorías humanas. Es la definición absoluta de un dolor de cabeza taxonómico para la ciencia moderna. Me imagino a los biólogos arrancándose el cabello. Ah, sin duda. Y la misión de nuestro análisis a fondo hoy es precisamente entender cómo y por qué esa frontera entre lo vivo y lo no vivo ha dejado de ser un muro de contención. O sea, se ha convertido en un espectro, ¿no? Exactamente, un espectro increíblemente fluido. Y no nos vamos a enredar en debates filosóficos abstractos sobre qué es el soplo de la vida o cosas así. Vamos a examinar entidades biológicas concretas, bacterias microscópicas y virus gigantes que están obligando a reescribir la biología hoy mismo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque creo que hay que empezar recordando la famosa trinidad biológica que nos enseñaron en la escuela. Claro, las reglas básicas. Ajá. Para tener la credencial de ser vivo, algo debe poder reproducirse, debe tener un metabolismo para procesar energía y debe responder a su entorno. Si tienes esas tres cosas, estás vivo. Como un perro, un árbol o una bacteria común. Exacto. Y bajo esa misma regla, a los virus siempre se les consideró como los excluidos del club. O sea, simples máquinas biológicas o, no sé, código genético rebelde flotando a la deriva. Sí, material que es incapaz de hacer nada sin secuestrar a un huésped. Esa era la tranquilidad que nos daba la clasificación estricta. Todo estaba en su cajita. Pero claro, la naturaleza no lee nuestros libros de texto. Para nada. Y para entender cómo se empieza a difuminar esta línea, el mejor punto de partida, sorprendentemente, no son los virus. ¿Ah, no? No. Tenemos que ir al extremo de los seres que siempre hemos considerado indiscutiblemente vivos. Las bacterias. A ver, cuéntame más de eso. Específicamente, aquellas bacterias que, digamos, se están rindiendo. Están perdiendo tantas funciones que apenas si califican como organismos independientes. O sea, estamos hablando del límite inferior de la vida comprobada. Exactamente. Durante mucho tiempo, la regla de oro establecía que el límite para la vida independiente rondaba los cientos de genes. El ejemplo clásico siempre fue la bacteria Mycoplasma genitalium. Que es un patógeno de transmisión sexual, si no me equivoco. Así es. Esta bacteria tiene unos 580,000 pares de bases en su ADN, lo que se traduce en unos 480 genes. Hagamos una pausa ahí para quienes nos escuchan para tener un punto de referencia claro. Cuando hablamos de pares de bases, ¿cómo deberíamos visualizarlo para entender esta escala? Buena pregunta. Pensemos en los pares de bases como las letras individuales en el manual de instrucciones genético de un organismo. Ok, letras en un libro. Sí. El ADN es un libro que te dice cómo construir y mantener una vida. Los pares de base son las letras que forman las palabras. Y esas palabras, a su vez, son los genes. Entendido. Así que 580,000 letras biológicas formaban el manual de instrucciones más pequeño conocido para operar una vida independiente. Eso era lo mínimo necesario para mantener la fábrica funcionando sola. 480 genes, la verdad no parece mucho si lo comparamos con un manual humano, pero pues es suficiente para abrir la tienda y hacer el trabajo. Exacto. Así en el trabajo. Pero el problema para los defensores de las clasificaciones estrictas es que la ciencia siguió escarbando. Y encontraron cosas muchísimo más pequeñas, supongo. Oh, sí. Cosas que rompían esa barrera por completo. El primer gran golpe a esa regla fue la Carsonella rudii. Ese nombre suena a personaje de novela. Sí, un poco. Es una bacteria que vive como simbionte dentro de un órgano especializado de ciertos insectos. Su manual de instrucciones nos dejó, atónitos. ¿De cuántos genes estamos hablando? Solo tiene 182 genes codificadores de proteínas. ¡Wow! O sea, ¿es 3 veces más pequeña que la bacteria que acabamos de mencionar como el límite absoluto? Así es, pero agárrate,
porque la caída libre genómica no termina ahí. No me digas que hay algo aún más pequeño. El material de nuestra investigación detalla un caso que resulta francamente ridículo: la vidania. Ah, sí, leí sobre ella. Es una bacteria que vive dentro de unos insectos conocidos como chicharritas, ¿verdad? Exactamente. Su genoma es todavía 3 veces más pequeño que el de la carsonela. Estamos hablando de unas 50.000 letras, 50.000 pares de bases. Es una locura, porque 50.000 pares de bases. A ver, es exactamente la misma cantidad de código que tiene el virus del COVID-19. ¡Boom! Ahí está el detalle. Un patógeno que consideramos no vivo, como el coronavirus, tiene la misma complejidad de código que un organismo que catalogamos como vivo, como la vidania. Es un dato abrumador. O sea, destroza por completo la idea del tamaño como métrica de vida. Totalmente. Y, ¿sabes? Para procesar el nivel de dependencia de la vidania, se me ocurre una analogía. A ver, compártela. Es como ese compañero de cuarto con el que, digamos, coevolucionas durante 130 millones de años. Uf, bastante tiempo viviendo juntos. Sí, imagínate. Al principio de la relación, los dos aportaban a la casa, compartían gastos, limpiaban, todo muy equitativo. Claro, un buen roomie, un vividor profesional. Literal. Ahora vive exclusivamente en las salas del insecto, limitándose a hacer una sola tarea en toda su existencia. Que es producir un aminoácido llamado fenilalanina. Exacto. Solo produce eso para que el exoesqueleto del insecto sea más fuerte. Y ya está. Esa es toda su vida. Fíjate que esa imagen del compañero de cuarto que abandona sus responsabilidades evolutivas es biológicamente muy precisa. Sí, no exageré. Para nada. La vidania ha externalizado casi todo su metabolismo al insecto huésped. Y si conectamos este mecanismo con el panorama general de la biología evolutiva, vemos que este proceso de reducción extrema es el mismo camino que tomaron las mitocondrias. Ah, claro. Las famosas plantas de energía que tenemos dentro de nuestras propias células. Las mismísimas. Hace miles de millones de años, las mitocondrias también fueron bacterias independientes que nadaban libres por ahí. Pero fueron absorbidas. Exacto. Fueron absorbidas por células más grandes, se integraron y comenzaron a desechar todo el ADN que ya no necesitaban. Se convirtieron en un orgánulo celular. O sea, se volvieron parte del inventario de la casa. Tal cual. Para darte una idea, el genoma de una mitocondria humana actual tiene unos 15.000 pares de bases. La vidania, con sus 50.000, está descendiendo rápidamente por ese mismo tobogán evolutivo. ¡Wow! Esto nos arroja de cara a una crisis de definición monumental. Yo estoy fascinada y confundida a la vez. Es que es para estarlo. Porque si observamos ese proceso, a ver, ¿en qué punto exacto de la pérdida de esas letras genéticas una bacteria deja de ser un organismo vivo independiente y se convierte en un simple engranaje sin vida propia dentro de otra entidad? Esa es la pregunta del millón. No parece haber un interruptor de apagado. Exacto, no hay un botón. Es como un degradado imperceptible. Y ese es solo el lado de la biología que se encoge. Oh, cierto, porque tenemos la otra cara de la moneda. Sí. Si las bacterias están perdiendo complejidad hasta parecer meros componentes orgánicos, el verdadero caos comienza cuando miramos hacia el extremo opuesto. El territorio de lo que históricamente etiquetamos como material no vivo. Exactamente. Material que de repente está adquiriendo niveles de sofisticación francamente escandalosos. Entramos al mundo de los virus gigantes. O los guiroses, como también se les conoce. Sí, un término que aparece en la literatura científica y que honestamente suena a monstruo de ciencia ficción. Giruses. Suena intimidante, ¿sí? Todo este revuelo comenzó en 2003 con el descubrimiento del mimivirus. Pero, leyendo los apuntes, hay algo que no me encaja del todo aquí. Dime qué encontraste. Se menciona que el mimivirus era tan masivo que al principio los científicos pensaron que era una bacteria, porque lo podían ver con un microscopio óptico común. Así es. Fue una confusión histórica. Espera un segundo. O sea, ¿eso no rompe la regla más sagrada de la virología clásica? Sí, por completo. Porque se supone que la definición misma de un virus, desde el siglo XIX, era que eran agentes infecciosos tan diminutos que pasaban de largo por los filtros diseñados para atrapar bacterias. Rompe esa regla por completo, y por eso el descubrimiento causó un sismo en la microbiología. Durante décadas, los filtros de porcelana que separaban las bacterias de los líquidos definieron que era un virus. O sea, si pasaba el filtro, era un virus. Y si se quedaba atrapado, era una bacteria. Así de simple era la vida antes.
Pero el mimivirus se quedaba atrapado. Exacto. Su tamaño físico y su carga genética eran tan colosales que engañaron a los mejores expertos del mundo. Piénsalo así. Si la bacteria Bicadianea tiene 50.000 pares de bases, Ajá. la barrera de entrada para ser considerado un virus gigante es superar los 200.000 pares de bases. 200.000. O sea, el virus más pequeño de este grupo ya es 4 veces más complejo que una bacteria viva. 4 veces. Y eso nos lleva a verdaderos titanes como el Pandoravirus salinus. Pandoravirus. Qué buen nombre. Sí, abrieron la caja de Pandora literal. Este virus tiene más de 2.400.000 pares de bases 2.400.000. y unos 2.500 genes. A ver, para mantener la analogía del manual de instrucciones que usamos antes, comparar la bacteria Vidania con el Pandoravirus es como, no sé, comparar un simple archivo de texto sin formato con un sistema operativo informático completo. Una analogía perfecta. Es una diferencia de escala que simplemente no debería existir en algo que consideramos, entre comillas, muerto. Es que aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos de lleno en el estudio de 2026 realizado por los investigadores Max Fals y Amy Lee. Un estudio que cambió las reglas del juego. Totalmente. Hasta que se publicó esta investigación, el argumento inquebrantable para afirmar que un virus no estaba vivo era que carecía de fábricas propias. No tenían ribosomas, claro. Exacto. La única forma de reproducirse era invadir una célula y pues secuestrar la maquinaria del huésped para ensamblar sus piezas. La incapacidad de realizar una traducción genética independiente era la línea divisoria definitiva. Si no podías fabricar tus propias proteínas, no estabas vivo. Pero el estudio de Fals y Lee le dio la vuelta a esto. Completamente. Demostró mecánicamente que estos virus gigantes de ADN codifican su propio complejo de iniciación de traducción. El famoso VF4F. Ese mismo, conocido como VF4F. Vienen equipados con su propio interruptor molecular y las herramientas necesarias para iniciar la creación de proteínas por sí mismos. A ver, tengo que detener la cinta aquí para cuestionar esto, porque choca de frente con la lógica evolutiva del parasitismo. ¿En qué sentido? Si el objetivo fundamental de un virus es ser un secuestrador ágil, viajar ligero, infiltrarse en una célula y usar la fábrica que ya está instalada y funcionando allí, Ajá. ¿por qué la evolución lo llevaría a empacar su propia y pesada maquinaria de traducción en la maleta? O sea, ¿para qué cargar con todo ese exceso de equipaje genético si vas a robar una fábrica de todos modos? Es una excelente observación. Y el secreto detrás de ese esfuerzo adicional se resume en una sola estrategia: ¿Cuál es? la resiliencia extrema. Hay que considerar los ambientes hostiles donde operan estos virus. Lugares complicados. Muy complicados. Imaginemos a la célula huésped, por ejemplo, una ameba. En condiciones normales, las fábricas de proteínas de esa ameba operan a máxima capacidad, sin problema. Todo fluye. Pero de repente ocurre un desastre ambiental. La ameba queda atrapada en el hielo del permafrost siberiano o es sometida a calor extremo cerca de un respiradero termal en el fondo del océano. O simplemente el entorno se queda sin nutrientes y empieza a morir de hambre, ¿no? Exacto. La célula entra en un estado de emergencia absoluto. Me imagino que el gerente de la fábrica celular, al ver la crisis, decide apagar las máquinas, cambiar las cerraduras de las puertas y entrar en modo de hibernación para conservar hasta la última gota de energía. Esa analogía me encanta. La célula bloquea su propia capacidad de leer instrucciones para detener cualquier gasto energético. Y aquí viene el problema para los virus normales. Claro, se encuentran la puerta cerrada. Si un virus tradicional y pequeño invade esa célula estresada, su estrategia fracasa rotundamente. Entra buscando la fábrica, pero encuentra las puertas bloqueadas y la maquinaria apagada. Queda atrapado en un edificio a oscuras. Y efectos prácticos queda inerte. Muere ahí. Pero el virus gigante viene preparado para ese apagón. Exactamente. El complejo B4F que trae consigo funciona como una llave maestra biológica. ¡Wow! Y además de la llave, el virus trae unas etiquetas químicas especiales diseñadas específicamente para leer su propio código y construir la cápside, que es la coraza del virus. O sea, viene con todo el kit de herramientas. Con todo.
Así que el virus gigante entra a la célula congelada o hambrienta, ignora por completo el cierre de emergencia que impuso el gerente de la fábrica y enciende su propio generador. ¡Qué impresionante! La maquinaria de la célula anfitriona ni siquiera es capaz de leer estas etiquetas químicas virales, pero la maquinaria portátil del virus sí. Es como si trajeran un equipo de ingenieros de élite que, no sé, puentean el núcleo del reactor celular y reinician el sistema exclusivamente para ellos. Literalmente están haciendo eso. Y mientras la célula colapsa intentando defenderse, el virus mantiene su propia cadena de montaje produciendo copias de sí mismo sin interrupción. Están reprogramando activamente las funciones centrales del huésped. Y esta capacidad de ingeniería molecular avanzada nos obliga a reconsiderar no solo a los virus, sino un concepto muy polémico. Ah, sí. Algo que está dividiendo a la comunidad científica en este momento. La teoría de la virocélula. A ver, si un virus trae sus propias fábricas, ignora los controles locales y toma posesión total del cuerpo de la célula, llega un punto en el que nos tenemos que preguntar... ¿Quién es quién en esta interacción? Exactamente. Ese es el núcleo del debate actual. La perspectiva de la virocélula propone un cambio de paradigma total sobre dónde reside realmente el organismo. ¿Cómo funciona eso? Sugiere que, cuando observamos una partícula viral inerte, ese hexágono geométrico que flota en el agua o en el aire, Lo que típicamente llamamos el virus. sí, sugiere que no estamos mirando a la entidad real. Eso es meramente el vehículo de entrega como una espora o una semilla. Ah, entiendo. La verdadera entidad viva, el organismo en acción, es el sistema dinámico que se forma en el momento en que ese genoma gigante se despliega dentro de la ameba y comienza a dirigir la síntesis de proteínas. Básicamente, argumentan que la ameba deja de ser una ameba y su estructura física se transforma temporalmente en el cuerpo del virus. Así es. La ameba se convierte en la virocélula. Es una visión loquísima. La vida, bajo este lente, no es un objeto estático que se pueda poner en una caja de Petri, sino un proceso activo de secuestro y reprogramación. Totalmente. Y esto abre un misterio aún más grande que plantea nuestra investigación. Porque, ¿de dónde salieron estos titanes moleculares? Esa es la gran pregunta que sigue en el aire. O sea, ¿fueron ladrones genéticos que acumularon fragmentos de bacterias durante eones, robando una pieza a la vez hasta armar un sistema complejo? ¿O son versiones encogidas de células antiguas que tomaron la ruta del parasitismo? El origen de los virus gigantes es uno de los temas más debatidos hoy en día, hasta el punto de que algunos investigadores han propuesto que podrían constituir un cuarto dominio de la vida en la Tierra. ¿Un cuarto dominio? A ver, para dar contexto a quienes nos escuchan, actualmente dividimos la vida en 3 grandes dominios, ¿verdad? Así es. Las bacterias por un lado, las arqueas, que son organismos antiguos que suelen vivir en ambientes extremos, y los eucariotas, que es la rama compleja a la que pertenecemos nosotros, los animales, las plantas y los hongos. Y ahora quieren abrir una cuarta rama oficial en el árbol genealógico familiar para estos virus. Algunos sí lo proponen, aunque es crucial aclarar que esta idea del cuarto dominio no es la más aceptada hoy en día por la mayoría. ¿Y por qué la resistencia? Principalmente porque cuando los genetistas analizan el código de estos virus gigantes, descubren que comparten demasiadas características fundamentales con las bacterias. O sea, se parecen demasiado. Sí, la evidencia apunta fuertemente a que no son un linaje completamente alienígena o separado desde el inicio, sino que evolucionaron a partir de bacterias en algún momento distante del pasado y, pues, simplemente encontraron un atajo evolutivo a través del parasitismo masivo. Aún así, el mero hecho de que científicos serios estén debatiendo si necesitamos un cuarto dominio nos demuestra cuán insuficiente es el marco teórico actual. Totalmente insuficiente. Y para llevar esto al límite absoluto del espectro biológico, la investigación nos lanza 2 entidades más que desafían cualquier lógica: los priones y los viroides. Entramos a la zona de lo verdaderamente extraño. El hardware básico. Los priones y los viroides son el caos biológico destilado a su forma más pura. Analicemos cómo funcionan porque de verdad es fascinante. Empecemos por los priones. A ver, sorpréndeme. Los priones son, literalmente, solo proteínas. No tienen ADN, no tienen ARN, 0 código genético. 0. 0. Una proteína normal tiene una forma tridimensional específica que le permite cumplir su función, ¿ok? Pero un prión es una proteína que se ha plegado de manera incorrecta. Se deformó. Ok, pero si no tienen manual de instrucciones genético, ¿cómo es posible que se reproduzcan y causen enfermedades devastadoras en el cerebro?
porque sabemos que lo hacen. Sí, lo hacen, y utilizan un mecanismo que podríamos describir como un efecto dominó o un efecto zombie a nivel molecular. Efecto zombie, me gusta eso. Es que así actúan. Un prión no se reproduce construyendo copias de sí mismo desde cero. Lo que hace es flotar hasta encontrarse físicamente con una proteína sana y normal. Ajá. Al chocar contra ella, la fuerza y la estructura del prión obligan a la proteína sana a cambiar su forma geométrica, obligándola a malplegarse. ¡Wow! La contagia con el toque. Exacto. Ahora tienes dos priones. Esos dos chocan con otros 4 y la reacción en cadena se expande de manera imparable. Es transmisión de información estructural sin usar una sola letra de genética. Es como magia oscura molecular. Y por otro lado, los viroides son casi la pesadilla inversa. Exactamente. Si los priones son proteínas sin código, los viroides son códigos sin proteínas. El extremo opuesto. Sí. Son simples bucles desnudos de ARN flotando sin ninguna cápside protectora. Nada que los cubra. ¿Y cómo sobreviven siendo tan vulnerables? Su mecanismo de supervivencia es el hackeo puro. Se infiltran en el núcleo de las células vegetales y secuestran unas enzimas específicas que normalmente se usan para leer el ADN. Ajá. Y las obligan a hacer copias interminables de este bucle de ARN inútil, colapsando todo el sistema de la planta en el proceso. Son información rebelde en su forma más minimalista. Llegados a este punto del análisis, con bacterias que renuncian a su autonomía, virus gigantes que construyan fábricas, proteínas zombies y bucles de ARN piratas, ¿Suena una película de ciencia ficción? totalmente. Pero surge la pregunta crítica, y sé que nuestra audiencia debe estar pensándolo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Y por qué debería importarnos? Claro. O sea, ¿por qué todo esto es relevante fuera de las discusiones teóricas en los pasillos universitarios? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que comprender las tuercas y tornillos de este espectro tiene ramificaciones inmensas y urgentes para el mundo real. Por ejemplo, en la medicina. Exacto. A nivel médico, entender los mecanismos de estos patógenos fronterizos como la famosa llave BIF4F de los virus gigantes, nos permite desarrollar mejores herramientas virológicas. Nos ayuda a rastrear la evolución de futuras pandemias con mucha más precisión. Y supongo que nos da pistas sobre nuestros propios orígenes. Por supuesto, nos da pistas vitales sobre cómo evolucionó originalmente la maquinaria de síntesis de proteínas aquí en la Tierra. Pero fíjate que quizás el impacto más tangible sea ecológico y a escala planetaria. Sí, leí en los apuntes que se menciona una conexión directa entre estos virus marinos y el ciclo de respiración del planeta. Es una conexión absoluta. En los océanos, los virus gigantes son los principales depredadores y reguladores de las poblaciones de algas y fitoplancton. O sea, mantienen el océano bajo control. Constantemente infectan y destruyen las floraciones masivas de estas algas. Al hacerlo, liberan nutrientes de vuelta al mar y mantienen el ecosistema en un equilibrio perfecto. Y ojo, esas algas son fundamentales porque son responsables de producir una proporción gigantesca del oxígeno que existe en toda la atmósfera terrestre. Así es, respiramos gracias a ese equilibrio. Si no entendemos los mecanismos de los virus gigantes que controlan meticulosamente las poblaciones de algas, simplemente no podemos modelar ni entender el ciclo del oxígeno y del carbono de nuestro propio planeta. Es muy fuerte pensarlo así. La respiración misma de la Tierra está regulada por entidades que nuestra biología clásica se niega a clasificar como vivas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos la reducción dramática de la bacteria Vidania con la sofisticación portadora de fábricas del pandoravirus, pasando por la reprogramación estructural de los priones. Todo el espectro completo. Exacto. La conclusión es que la naturaleza no es un sistema de cajas ordenadas con etiquetas limpias. Para nada. Es salvaje, está interconectada y, francamente, no le importan nuestras definiciones binarias. La vida no es una lista de verificación escolar que tachas y ya. Es un espectro infinitamente fluido de entidades interdependientes que se fusionan, se roban recursos y, pues, colaboran para existir. Y creo que este cambio de paradigma nos deja con una reflexión expansiva sobre el futuro de la ciencia misma. ¿Hacia dónde crees que vamos con esto? Bueno, si estamos obligados a aceptar que la vida no se trata solo de un código genético aislado dentro de un individuo, Ajá.
Si la verdadera vida es ese sistema dinámico que surge al interactuar y reprogramar un entorno, como vemos en la virocélula o en los simbiontes profundos, entonces nuestra manera de buscar biología tiene que evolucionar radicalmente. ¿Te refieres a explorar otros planetas? Sí, por ejemplo, cuando enviemos sondas a océanos subterráneos en lunas distantes o incluso cuando analicemos redes digitales masivas y sistemas de inteligencia artificial complejos aquí mismo en la Tierra. ¡Oh, wow! Inteligencia artificial. Claro, quizás la pregunta ya no deba ser ¿qué son estas entidades por sí solas? La métrica de la vida tendrá que enfocarse en cómo interactúan. ¿Cómo cambian su entorno? Exacto, cómo secuestran la energía a su alrededor y cómo transforman su ecosistema, sea orgánico o digital. Me dejas pensando. Empezamos buscando un interruptor claro de encendido y apagado biológico, y terminamos dándonos cuenta de que la verdadera genialidad del universo no reside en encajar en categorías estrictas. Sino en romperlas. Exacto, en la asombrosa capacidad de romperlas constantemente para seguir existiendo en medio del caos. Es una idea para dejar la mente trabajando mucho después de terminar de procesar esta información. Sin duda. Es un recordatorio de que cuanto más a fondo miramos, más profunda y extraña se vuelve la realidad. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración. Sigan cuestionando todo lo que creen saber.